Hola familia, ¿qué tal estáis? Y si os digo que en Visma ya no creen en Vingegaard. Antes de comenzar, muchas gracias por vuestro apoyo, por estar ahí cada semana y no olvidéis darle like, suscribiros y dejar en comentarios qué opináis de esta noticia bomba que llega desde dentro del equipo más poderoso del mundo, porque lo que se está diciendo ahora podría cambiarlo todo. Mientras Tadej Pogačar sigue pedaleando por encima del entendimiento humano, en algún lugar del norte un silencio se hace más grande que las montañas que un día separaron a los colosos. Jonas Vingegaard, el hombre que fue capaz de mirar al esloveno a los ojos y devolverle la mirada con hielo en las pupilas, ahora aparece envuelto en un aura de resignación que pocos quieren admitir. No lo dice él, no lo dice su equipo, pero lo deja entrever el tono con que los rivales lo nombran. José de Cauwer, voz respetada y vieja conciencia del ciclismo belga, lanzó la frase como quien deja caer una losa sobre un secreto ya conocido. Mira a Vingegaard, tengo la sensación de que ya ha tirado la toalla. En esas palabras hay más peso que en cualquier podio, porque cuando alguien como de Cauwer habla, el pelotón escucha, y lo que se escucha ahora no es una crítica, sino una constatación de época. El dominio de Pogačar ya no se mide solo en victorias, sino en las derrotas que siembra antes incluso de arrancar. En el equipo Visma, Lease a Bike, acostumbrados a construir estrategias milimétricas, empieza a respirarse una aceptación que no encaja con su ADN competitivo. Han pasado de diseñar emboscadas alpinas a aceptar que quizás haya que mirar hacia otros horizontes. En Visma parecen haber asumido la idea de que quizá deban perseguir otros objetivos, decía el analista. Y esa frase, pronunciada casi con resignación, resume el cambio de era mejor que cualquier clasificación general, porque cuando el enemigo más formidable empieza a girar la vista hacia otra meta, es que la cima ya tiene dueño. Pogačar no solo gana, impone una sensación de inevitabilidad. Cada pedalada suya suena como un veredicto. Cada carrera que inicia parece escrita de antemano. En ese contexto, lo de Vingegaard no suena a rendición, sino a algo más profundo. La aceptación de un nuevo orden, y eso, en el ciclismo, es mucho más devastador que perder una etapa. Es la sensación de que la historia ya se ha decidido y que por mucho que uno lo intente, la era de Pogačar ya está aquí para quedarse. Lo de Pogačar en esta temporada no es una racha, es una declaración de supremacía. 4 victorias consecutivas, todas en solitario, todas con la misma sensación de facilidad pasmosa, de control absoluto del tiempo y del dolor. A veces parece que corre con otro reglamento, lo vimos en los campeonatos de Europa, en esas carreteras francesas que se convirtieron en su lienzo personal. Faltaban 75 kilómetros para meta cuando decidió que ya era suficiente, que el guión lo escribiría él solo, y desde ese instante nadie volvió a verle. Esa imagen, la del ataque imposible convertido en rutina, es la que explica por qué el resto del pelotón ya no corre para ganarle, sino para no ser humillado. Pogačar no busca rivales, busca momentos, corre como quien persigue algo que el resto ya ha dejado de ver. La facilidad con la que desmonta estrategias, la calma con la que sostiene ataques, la sonrisa con la que se marcha mientras los demás aún miran el potenciómetro, todo forma parte de una misma coreografía, la del dominio absoluto. Los directores deportivos ya no planifican cómo ganarle, sino cómo sobrevivirle. Y esa es la mayor victoria psicológica que un ciclista puede tener. Porque Pogačar no solo vence con las piernas, lo hace con la mente. Cada salida suya es un mensaje cifrado para sus rivales. Estoy aquí y nada de lo que intentéis servirá. No hay respiro, no hay debilidad, ni siquiera los días malos parecen afectarle. Lo que para otros sería un mal paso, para él es simplemente un entrenamiento televisado. Y mientras tanto, el resto busca respuestas que no existen. La superioridad del esloveno no es solo física, es emocional. Les ha arrebatado la esperanza. Por eso cada victoria suya pesa más que un maillot dorado. Pesa porque deja a los demás sin argumentos, porque obliga a mirar atrás y preguntarse cuándo fue la última vez que alguien consiguió hacerle correr a la defensiva. La respuesta por ahora no existe. Pogačar no corre, arrasa, y lo hace con una sonrisa que no deja espacio al consuelo. En el resto del pelotón ya no se habla de cómo ganar, sino de cómo resistir. Los nombres que antes infundían respeto hoy parecen sombras moviéndose detrás de un solo hombre. Es el silencio el que delata la rendición, ese murmullo invisible que se escucha en los autobuses de equipo cuando alguien pronuncia el nombre de Pogačar. José de Cauwer
lo dijo con crudeza: no hay nadie más que pueda venir a mí y decirme lo hemos descubierto, así es como le ganaremos, porque no lo han hecho. Y esa frase resume mejor que cualquier análisis lo que vive el ciclismo en este momento. Pogačar no solo domina con los vatios, domina el aire, la conversación, la mente colectiva del pelotón. Cada director deportivo empieza a aceptar que sus estrategias son castillos de arena. Sin embargo, hay un nombre que todavía se revela contra esa corriente: Remco Evenepoel. El belga, que ha probado el sabor de la derrota 3 veces seguidas frente al esloveno, sigue hablando con la convicción de quien aún cree en las epopeyas. Su fichaje por el Red Bull Bora Hansgrohe no fue casualidad, fue una declaración. Quiere construir un equipo a su medida, un ejército capaz de mirar a Pogačar sin pestañear. Pero por ahora, su lucha parece la de un solitario empujando contra el viento. En cada carrera, Evenepoel da la sensación de que corre contra una sombra demasiado grande. Aún así, su terquedad inspira porque recuerda que el ciclismo también se alimenta de los imposibles. Mientras tanto, el resto observa en silencio. Algunos optan por refugiarse en objetivos secundarios, otros disimulan la frustración con sonrisas de protocolo. La resignación se ha convertido en el nuevo uniforme, y ese es quizás el signo más claro de que estamos ante algo más grande que un simple campeón. Pogačar ha convertido la duda en rutina, y cuando un corredor logra que la duda habite en los demás, antes de la primera pedalada ya no necesita atacar, ha ganado antes de salir. Ese es el nuevo lenguaje del ciclismo moderno, un idioma que muy pocos, quizás solo Evenepoel, todavía se atreven a desafiar. Y mientras todos miran hacia Pogačar, en el norte se gesta una decisión que huele a cambio. Jonas Vingegaard, el hombre que le hizo temblar en los Alpes, podría estar preparando un movimiento que marcaría un antes y un después: su debut en el Giro de Italia 2026. Los rumores llegan desde dentro del Visma, Lies a Bike, y aunque nadie los confirma, todos los entienden. No es huida, es supervivencia. Después de media década de duelos directos en el Tour, Vingegaard parece dispuesto a abrir otra ruta, quizás menos expuesta, quizás más humana. El Giro no sería solo un nuevo reto deportivo, sería un gesto simbólico, el reconocimiento implícito de que la cima del Tour por ahora pertenece a otro. Y eso, viniendo del único que consiguió doblegar a Pogačar en su propio terreno, es una señal poderosa. En esa decisión late el orgullo de un campeón, pero también la lucidez de quien sabe leer el tiempo. Vingegaard entiende que seguir golpeando la misma pared solo deja cicatrices. Ir al Giro puede parecer una retirada, pero en realidad podría ser una reinvención. Italia lo recibiría como un nuevo héroe nórdico, buscando conquistar un terreno donde Pogačar aún no ha escrito su nombre. Pero el simbolismo es inevitable. El hombre que un día fue la pesadilla del esloveno ahora parece buscar su propio camino fuera de la sombra. Quizás sea una estrategia para recuperar energía, o quizás la forma más elegante de aceptar que el trono tiene dueño. Lo cierto es que en el ciclismo, como en la vida, no todos los cambios son derrota. Algunos son una manera silenciosa de volver a empezar. Sin embargo, hay algo casi poético en imaginar a Vingegaard pedaleando por las carreteras italianas mientras en Francia Pogačar continúa agrandando su leyenda. Dos mundos que un día fueron espejo y ahora se separan. Y así, sin decirlo, el danés parece cerrar un ciclo, no renuncia, se redefine, porque incluso cuando un campeón se aparta, el eco de su orgullo sigue resonando, y ese eco es lo que mantiene viva la esencia del ciclismo. El ciclismo siempre ha vivido de los contrastes, de esas batallas que dividen generaciones y definen épocas, pero hay momentos en los que un solo hombre se convierte en la medida de todas las cosas. Tadej Pogačar no solo está ganando carreras, está redefiniendo lo que significa competir. Lo que antes eran estrategias, ahora son rituales de resistencia. Lo que antes eran esperanzas, hoy son estadísticas que se diluyen ante su paso. Cada pedalada suya tiene algo de inevitable, como si el tiempo mismo se plegara a su voluntad. Por eso las palabras de De Cauwer resuenan con tanta fuerza. Vingegaard parece haber tirado la toalla, no porque sean duras, sino porque encierran una verdad que el ciclismo entero empieza a aceptar. La era de Pogačar no es solo una racha dorada, es un fenómeno que ha trascendido lo deportivo, ha convertido la victoria en costumbre y la costumbre en arte. Su dominio es estético, cruel y fascinante a la vez.
Cuando ataca, el aire se espesa. Cuando sonríe, el resto calcula cuánto tardará en desaparecer del plano. Es un líder que no necesita mirar atrás porque sabe que el vacío que deja es inalcanzable. Y en ese vacío, los demás buscan sentido. Incluso los grandes como Vingegaard o Evenepoel empiezan a entender que quizá la batalla ya no se libra contra él, sino contra la historia. Pogačar se ha convertido en un espejo para todos. En él se reflejan tanto la inspiración como la frustración. Su figura trasciende la carretera, ya es símbolo, mito en movimiento, y eso es lo que más duele a sus rivales, no solo que gane, sino que lo haga con una naturalidad que parece borrar la diferencia entre lo posible y lo imposible. Así que sí, puede que la era Pogačar haya llegado, puede que estemos viviendo ese tipo de dominio que los aficionados recordarán dentro de 20 años cuando hablen de cómo un joven esloveno cambió para siempre el modo en que entendemos el ciclismo, porque más allá de los trofeos y los maillots hay algo que no se mide en segundos ni en vatios, el poder de inspirar y de imponerse sin necesidad de destruir. Y Pogačar, con su sonrisa tranquila y su mirada feroz, ya ha hecho ambas cosas.